Bienvenidos a Miedos Nocturnos, un viaje a través de las sombras de la noche, donde exploraremos los rincones más oscuros de la mente humana y nos sumergiremos en las profundidades del miedo. Acompáñanos, mientras desentrañamos los misterios de lo sobrenatural, compartimos historias de horror y nos sumergimos en el fascinante mundo de lo desconocido. Ricardo, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, amigo, muy bien, muchas gracias por preguntarme, muy emocionado, muy feliz por escuchar un nuevo tema, por conocer un nuevo tema de estos de los que la gente que nos sigue desde que iniciamos se adentra junto con nosotros para conocer e ir más allá de a cada aspecto, cada persona, cada suceso, cada leyenda que se ha hecho tan popular y tan fuerte que nos intriga y que nos apasiona seguir sumergiéndonos en el mundo de lo desconocido, en el mundo que no solamente se trata de terror, sino en todo aquello que está escondido dentro de las sombras. Y pues por otro lado, agradecer también a la gente, como lo hacemos cada episodio, que está con nosotros y que sigue sumándose, y a la que se está sumando una muy buena y cordial bienvenida para que pueda conocer tantos y tantos temas que parece que no tienen fin y que podríamos capitulizarnos uno por uno, pero que para eso tenemos una lista ya larga de 55 episodios con de casos que han pasado. Me encantó las palabras que le acabas de decir a nuestra audiencia y sobre todo agradecerles por el camino que hemos empeñado todos juntos hasta el día de hoy. Pero también mucha emoción por cómo estás reaccionando ante el capítulo del día de hoy, que te prometo no te va a decepcionar. Y partiendo de ese punto, creo que el capítulo de hoy es un poco especial, es un poco enigmático, misterioso, pero la palabra correcta es nostálgico. El día de hoy hablaremos sobre una de las series más populares de comedia en la televisión mexicana, no solamente en los 70s, 80s y 90s, sino que ha traspasado generaciones y hasta el día de hoy se mantiene vigente gracias a todo lo que hizo. Un legado. Pues bien, el pasado jueves se estrenó la serie biográfica de Roberto Gómez Bolaños titulada Sin Querer Queriendo, Chespirito, en donde pues se van a hablar diferentes temas alrededor de este personaje. Pero si bien eso es punto y aparte, que ustedes lo tocaron de Mirando hacia atrás, que más adelante lo vamos a hablar, quisimos enfocarnos en este caso sobre una de las series más populares, repito, que fue El Chavo del Ocho, un personaje entrañable junto a los demás en la parte de la vecindad del Chavo del Ocho, pero pues en esta ocasión, a nuestra manera, quisiéramos hablar sobre algunas cosas misteriosas, el lado oscuro de esta serie. Y pues ya, para poder callarme un poquito la boca, me encantaría preguntarte cuál es tu opinión sobre esta serie que, repito, ha marcado generación tras generación. Pues vieras que en el aspecto del Chavo del Ocho, tú lo acabas de prescribir y de describir bien. Es un programa que fue un boom en su tiempo, en su época. Roberto Gómez Bolaños tenía una gran creatividad. Súper ingenioso, súper avasallador en riqueza de comedia blanca. Claro que también tuvo ciertos desdenes en algunos de sus personajes, sobre todo en sus inicios, y que también están ahí documentados y puestos, pero creo que en general la perspectiva que puede tener cualquier persona es que no podría tener inclusive algo que ocultar o algo siniestro, ¿no? Que ya hemos comprobado que hay muchos programas, películas, cuestiones que son del estrellato, que son dignas de escribir un libro de lo perturbador, de lo impaciente que puede ser una persona al escucharlos, porque son tan poco recurrentes que puedan salir a la luz, que cuando salen es como si taparas una cloaca en la cual sale una y empiezan a salir más. Entonces, bueno, igual, yo creo que la misma gente que está aquí acompañándonos se dará cuenta de que justamente hoy, como tú lo mencionas, parece que no es un tema ad hoc, pero sí tiene muchos detalles que son importantes mencionar y conocer para poder entender el trasfondo del Chavo del Ocho. Creo que en especial eso, el trasfondo del Chavo del Ocho, y también inclusive algunos de los ciertos, no sé cómo llamarlo, no creo que pecados, pero sí secretos oscuros que se llevó inclusive hasta la tumba el buen Chespirito.
Pues bien, Ricardo, si me permites, te voy a compartir la introducción a este tema y posteriormente un poquito de contexto de lo que vamos a hablar más adelante. En apariencia, todo era risa, barriles, tortas de jamón y gritos de "fue sin querer queriendo". Una vecindad donde la pobreza era un telón de fondo para la ternura, donde los adultos eran caricaturas y los niños sabían amar a su manera. Pero ¿qué ocurre cuando se corre el telón? ¿Qué secretos se ocultan detrás de las cámaras, en los silencios incómodos entre tomas, en los rostros agotados que ya no ríen cuando apagan los reflectores? Dicen que todo lo que brilla tiene su sombra, y el Chavo del Ocho, aquel ícono eterno de la televisión latinoamericana, también tiene la suya. Rumores de contratos injustos, tensiones irreparables entre compañeros, desdichas personales camufladas con maquillaje y una pregunta que jamás tuvo respuesta clara. ¿De dónde venía realmente el Chavo? ¿Quién era antes de vivir en ese barril? Esta noche abriremos una grieta en la nostalgia, porque incluso los recuerdos más dulces pueden ocultar un amargor profundo. Y bien, para comenzar de manera oficial, Ricardo, me encantaría hacerlo con el contexto en primera instancia de Roberto Gómez Bolaños, cómo surgió la idea del Chavo del Ocho y un poquito de quién fue este legendario escritor y productor mexicano. El 20 de junio de 1971, un niño de aspecto humilde, pantalones raídos, camisa a rayas, zapatos gastados y una gorra ladeada, irrumpió en los hogares mexicanos a través de la pantalla chica. Era la primera aparición de El Chavo del Ocho, una creación nacida de la mente inquieta de Roberto Gómez Bolaños. Aquella transmisión se dio por Televisión Independiente de México, cadena que más tarde daría paso al titán televisivo, Televisa. El sketch vio la luz en el ya desaparecido Canal 8, pero su impacto fue tan rotundo que, para el 26 de febrero de 1973, se transformó en un programa unitario. No fue una simple comedia más, se convirtió en un fenómeno que trascendió generaciones, idiomas y fronteras, sembrando risas a lo largo y ancho de América Latina. Durante los años 70 y 80, más de 350 millones de personas se dejaron conquistar por las ocurrencias del niño que vivía dentro de un barril, junto a entrañables personajes como la Chilindrina, Kiko, Don Ramón, Doña Florinda, el Señor Barriga y la temida Doña Clotilde. El Chavo supo encontrar un equilibrio entre la ternura y un humor que, por momentos, rozaba lo mordaz. Su universo, aunque sencillo, creó un vacío que ningún otro programa ha logrado llenar. El genio detrás del mito fue apodado Chespirito, por su amigo Gaspar Enaine, Capulina. Lo llamaron así porque, según el comediante, su talento narrativo era comparable con el de William Shakespeare, aunque en un formato más breve y con una estatura de apenas unos 62 metros que ameritaba el diminutivo. Chespirito, ese pequeño Shakespeare de América Latina, supo retratar con maestría las penurias cotidianas de las familias mexicanas. La pobreza, la esperanza, la inocencia y la fraternidad se entrelazaban con risas limpias que arrancaban carcajadas, incluso al corazón más endurecido. Sin embargo, bajo esa fachada de colores vivos y bromas entrañables, el Chavo del Ocho escondía rincones sombríos, secretos silenciados con el paso del tiempo, historias develadas que contrastan con la inocencia del niño huérfano, que solo soñaba con una torta de jamón. Y bien, Ricardo, creo que este pequeño contexto era importante antes de adentrarnos a la oscuridad de esta legendaria serie mexicana que, repito, no solamente impactó a América Latina, sino a todo el mundo. Y bien, creo que toda esta historia de Roberto Gómez Bolaños, incluso más, ustedes, Ricardo, junto a Joaquín, lo tocaste en su podcast Mirando hacia atrás, así que estás más que cultivado sobre este tema, sobre este apartado, pues para que podamos conversar y sacar una conclusión de que en efecto viene de una mente brillante en ese entonces, refiriéndonos a la comedia en el contexto, y repito, sumamente importante, antes de cambiar de giro drásticamente. Sí, recientemente lo tocamos, justamente se estrenó el jueves pasado este episodio, sobre que tratamos El Chavo del Ocho, pero
de la forma que es, ¿no? Su historia, su trascendencia y su impacto social. Como tú lo acabas de decir, tuvo un impacto a nivel global tan fuerte que yo creo que ni siquiera el mismo Chespirito se lo hubiera imaginado, ¿no? Televisión Independiente apoyó el proyecto, pero en una trascendencia de 10 años terminó teniendo un impacto superlativo en todas las latitudes alrededor del mundo, sobre todo en Latinoamérica, que es donde más tuvo su impacto, inclusive en Brasil. Pero lo que tú acabas de mencionar, el hecho de que tocara temas sociales tan delicados, tan pocamente abarcados dentro del contexto mexicano, dentro de los programas mexicanos y sobre todo de los de humor, era muy muy contrastante, era totalmente un desliz que parecía que no iba a existir dentro de la televisión abierta. Recordemos que en esos años, pues bueno, aquí en México no había todavía televisión privada, solamente era televisión abierta, televisión nacional. Entonces, al darle ese auge y ese poder y esa facilidad a alguien que ya había hecho una carrera dentro de este medio, lógicamente lo terminó llevando a otro nivel, porque no se acercó solamente al público que generalmente estaban buscando las televisoras, que era el consumismo, ¿no? El público que podía consumir ciertos productos, ¿no? En los comerciales, que en su mayoría eran siempre de, no sé, de electrodomésticos, de cosas caras, de cosas que pues, muy difícilmente muchas personas de estratos sociales de niveles bajos podrían adquirir en esos años, y que sin en cambio se le abrió la puerta para que también pudieran tener inclusive hasta otro tipo de mercado que pudiera apoyar estas razones comerciales para que el programa tuviera un mejor apoyo, un mejor crecimiento, y que la gente que estuviera en ese horario justamente pudiera ver lo que pudiera consumir, ¿no? Igual impactó tanto a chicos como a grandes, tanto a gente con muchos recursos como a gente con pocos recursos, ¿no? Al final de cuentas eran todas unas celebridades, todos los personajes del Chavo del Ocho. Entonces, retomando esta base como lo tiene, creo que en apariencia siempre es blanco. En apariencia siempre fue muy blanco, fue muy limpio el programa, pero lo que más nos quedábamos era como esa sensación, ¿no? De que siempre había algo detrás que pudiera darnos un poquito de contexto concreto de por qué existe el Chavo del Ocho, cómo es que le surgió la idea a Chespirito. Y creo que eso es algo que inclusive ni en el otro, en el episodio que tratamos de Mirando hacia atrás, que igual invito a la gente que si gusta acercarse puede buscarnos, porque no está tan fácil la información a la mano, no está tan accesible. Creo que ha sido un secreto muy bien guardado por parte de la empresa Televisa para que no se dañe la reputación de un personajazo y de comedia blanca, como siempre se le trató. Bien, Ricardo, como te lo había comentado anteriormente, hay muchas incógnitas sobre la mesa el día de hoy referente al personaje del Chavo del Ocho, porque en efecto, sí, hay muchas dudas sobre su origen y todo ello. Afortunadamente, en 1995, Roberto Gómez Bolaños escribió El Diario del Chavo del Ocho. Digamos que es una extensión de la serie, pero no es una extensión televisiva o cinematográfica, sino una extensión, pues básicamente literaria. Obviamente es canónica, y aquí es donde nos dan algunas respuestas, pero no de una manera tan infantil, incluso un poquito grotesca, oscura, pero sobre todo real. Antes de poder adentrarme a este apartado, Ricardo, ¿sabes sobre la existencia de El Diario del Chavo del Ocho? Sí tengo bastante conciencia sobre el diario. Entonces, sí va a ser como un poquito perturbante. Tú acabas de ponerlo sobre la mesa, para que igual la gente esté alerta sobre esta inquietud y esta impaciencia que pueda generar, porque lo acabo de mencionar. Simplemente leerlo, simplemente escucharlo, o nada más tratar de comprenderlo, si te deja con muchos huecos dentro de la cabeza, y a lo mejor siembra un poco esa parte del alma como la conocemos, de que realmente podría ser verdad que Roberto Gómez Bolaños pudiera tomar de ejemplo algo que parece no podía existir sino más que una idea simple de su cabeza, o realmente sí se adentró y encontró dentro de todas las posibilidades una simple excusa para poder llevar a cabo una idea que a lo mejor ya tenía prefabricada, pero que simplemente terminó por asentar y solamente le dio las bases concretas, ¿no? O sea, no quiero adelantarme por lo mismo de que
Lo vamos a tratar ahorita, no los vas a contar, pero sí tenemos el escenario bien puesto como para empezar a tener ya demasiadas dudas sobre Roberto, que en paz descanse. Si realmente era la persona que nos vendían o si realmente no lo era, que creo que a final de cuentas él nunca dejó de ser tan humano como nosotros y tenía bondades, tenía dificultades y que tuvo también muchos defectos, y también era una persona que al adquirir poder se volvió muy temible en muchos aspectos, pero que creo que en este momento, centrándonos en la historia del chavo, sí nos va a dejar con muchos velos de inquietud y de saber si realmente pudo haber sido capaz de transformar algo que parecía malo en algo bueno. De esta manera, Ricardo, vamos a profundizar en el diario de El Chavo del Ocho. Obviamente, antes de empezar, está un poco resumida la información que les voy a comentar. Obviamente, sí nos dimos la tarea y la oportunidad de leer el libro para que no quedaran algunas dudas. Y si se nos llegan a escapar, tal vez porque no van a nutrir como quisiéramos este capítulo. De todas formas, hay sorpresas más adelante. Poco se conoce con certeza sobre el verdadero origen de aquel niño que, en un día cualquiera, llegó a la vecindad que lo adoptaría como uno más de sus pintorescos habitantes. Sin embargo, parte del velo del misterio se levantó en 1995, cuando Roberto Gómez Bolaños publicó El Diario del Chavo del Ocho, un libro que relataba con crudeza y detalle la vida previa del entrañable personaje antes de conocer a los amigos que lo acompañarían en sus aventuras. La obra iba mucho más allá de la serie televisiva. Exploraba a fondo las motivaciones de cada personaje, sus pasados y las razones que los llevaron a aquella vecindad. A diferencia del tono ligero y cómico del programa, el libro abordaba temas más adultos, incluso situaciones que podrían haber sido censuradas en la televisión por su crudeza emocional y social. Desde la perspectiva del propio Chavo, se narra que jamás llegó a conocer a su padre y apenas guarda recuerdos de su madre, una mujer agotada por el trabajo que lo recogía al diario de la guardería, aunque no siempre lo hacía bien. En ocasiones, el cansancio la llevaba a equivocarse y salir con otros niños que no eran su hijo. Yo antes pensaba que nunca había tenido un papá, pero luego mis amigos me explicaron que eso no era posible, que todos los que nacen es porque antes su papá se acostó con su mamá. Lo que pasó fue que yo no conocía a mi papá, o sea que nomás se acostó y se fue. Escribe el personaje. Sobre su madre, el relato continúa. A mi mamá sí la conocí, pero no más tantito. Como ella tenía que trabajar, todos los días me dejaba en una casa que se llamaba guardería, y ahí me la pasaba hasta que regresaba a recogerme. El problema era que llegaba tan cansada que cuando le preguntaban cuál niño era suyo, ella decía, no sé, uno de esos, y le entregaban al que tuvieran más cerca, y claro, que no siempre era yo. Eventualmente, su madre dejó de ir por él. Los días pasaron y su figura nunca volvió a aparecer. Fue entonces cuando el pequeño fue trasladado a un orfanato. Allí, según narra el libro, conoció a la señora Martina, una cuidadora de carácter violento, que desquitaba su frustración con los niños. El chavo cuenta que ella solía golpear a los pequeños sin razón y que en una ocasión, después de hacerle sangrar la nariz, se enfureció más al ver que el niño había manchado su ropa. Su castigo, dejarlo un día entero sin comida. Cansado del maltrato, el chavo se atrevió a enfrentarle y le confesó que no quería seguir viviendo en un lugar donde la lastimaran. La respuesta de Martina fue tan fría como cruel. Le abrió la puerta y le dijo que si quería irse, podía hacerlo. Fue así como comenzó su andar por las calles. Caminó sin rumbo, hambriento, cruzándose con otros niños en situación de calle, sobreviviendo como podía, hasta que finalmente encontró refugio en una vecindad, esa que, con los años, se convertiría en el único lugar al que podría llamar hogar. Además, el autor señaló que el verdadero nombre del chavo es Rodolfo Pietro Filiberto Raffaello Guglielmi. Bien, Ricardo, antes de poder continuar, todavía bajo el contexto de El Diario del Chavo del Ocho, efectivamente es una extensión bastante cruel, bastante cruda, bastante realista, insisto,
sobre aquel personaje emblemático de la serie de Chespirito, en esta ocasión, el Chavo del Ocho. Y bien, me encantaría saber tu opinión porque en efecto, y lo repito, lo resumí un poquito, obviamente, porque fueron los momentos, o en resumen, para poder darle un inicio, más impactante del personaje, todo lo que tuvo que sufrir. Y aquí se ve realmente los pequeños matices que tenía Roberto Gómez Bolaños al escribir sus personajes. Es un personaje bastante realista que, si bien la comedia siempre estuvo presente, jamás se quita esta esencia donde realmente lo hace suyo, donde realmente lo examinó, donde realmente aprendió, lo estudió para llegar a este punto. Pero me encantaría saber tu opinión de lo que llevamos hasta el momento. Sí, bueno, yo tengo primero que una opinión muy reservada sobre el diario, porque tú mismo lo estás mencionando, parece que no parece, mejor dicho, es demasiado duro, demasiado fuerte, y ya está dirigido a un público más adulto. Recordemos que el Chavo del Ocho se estrenó en el 71, entonces si tomamos en cuenta que muchos niños lo empezaron a ver a esa edad y crecieron junto con él, así tuvieran 7 años, para el año que se publica ya tienen más de 30. Entonces, lógicamente, creo que ya nos está dejando en claro que la postura inicial con la que se estaba manejando ya al finalizarse las extensiones, que ya va dirigido para un público más adulto, ¿no? Un público que pudiera comprenderlo de otra manera, que pudiera ver ya inclusive hasta con sus propios ojos el rezago social que llega a existir en muchas situaciones, en muchos niños y muchas madres que no pueden solventar y no pueden sostener a un hijo por estar laborando, inclusive también lo que pueden afectar a estas criaturas, ¿no? Entonces, digo, yo tengo ese punto de opinión en ese momento, porque bueno, que estamos hablando de que fue mucho tiempo después de que inclusive la serie terminara, pero sí deja como esa duda de que pudiera ser más que nada por estar dirigido que por explicar el verdadero origen. Ahora, ya conociendo el nombre, que pues yo creo que ha sido una incógnita para muchas personas, que se llama Rodolfo Prieto, pues sí te deja como en claro que pues sí tenía realmente un nombre el chavo, simplemente no lo iban a decir al aire no sé si por motivos personales de que realmente sí estaban protegiendo al verdadero, al que salió por el origen o por cuál fue el motivante, o solamente por darle un nombre catafixioso que pudiera identificarlo ya como tal. Entonces, sí tengo esa opinión de que sí ya es demasiado cruel un poco el inicio del propio Chavo del Ocho, ¿no? Más que nada porque fue escrito por la misma persona que creó el personaje y que le dio una connotación y que le dio un sentido de existir dentro de su serie. Pero tener esto ya en cuenta y tomarlo como real, creo que también necesitamos tener un poquito más de argumentos para también no sé, dictaminar que si pudiera ser 100% verídico lo que se está leyendo del libro, del diario del Chavo del Ocho. Creo que sí en este punto, o sea, al final de cuentas, a pesar de que está siendo resumido y que está siendo conversado entre nosotros, ya se siente la crueldad con la que va a ser manejado el tema del diario, porque creo que inclusive hasta el mismo Roberto Gómez Bolaños debió estar muy claro y muy consciente, muy elocuente como para poder publicarlo, porque al final de cuentas pues era simplemente un volado donde podrías destruir también tu propia obra que mantuviste tantos años y que te llevó a la fama. Pero de entrada creo que es demasiado triste, ¿no? O sea, tratar de entender que el inicio del Chavo del Ocho es porque no solamente era huérfano de madre, sino era huérfano de todo el mundo, en los lugares que estuvo no lo querían, ¿no? Ni su mamá, ni en la guardería, ni en el orfanato, en que le tocó sufrir, a final de cuentas, ¿no? Entonces, creo que inclusive ya hablar de temas de golpes, de violencia infantil, te habla de que realmente no estamos hablando de un México distinto. O sea, es un México que en esos años estaba pasando por momentos muy complicados, ¿no? Estamos hablando de los 70s, porque pues el libro está regresando a los 70s, a los 60s, y donde la violencia era marcada y era algo totalmente normalizado. Inclusive lo veíamos hasta en las series, en las novelas, que era como algo muy usual, algo muy no sé cómo decirlo, como cotidiano, como parte de las costumbres del mexicano y del latinoamericano. Entonces, sí creo que me estoy
no estoy generando un malestar dentro de mí, pero creo que ya empieza a correr un poquito de escalofríos con conocer solamente el inicio de la vida del Chavo del Ocho. Ricardo, audiencia, a partir de este momento dejamos de lado el resumen del libro, que si bien es un origen interesante, creo que debemos sacar un extracto directo del libro para entender mejor el personaje. Lo que les voy a leer a continuación es lo que ocurrió con el Chavo del Ocho una vez que sale del orfanato, lo que vive con los niños de la calle y finalmente, cómo llega a la vecindad, un poquito de contexto de por qué le llaman el Chavo del Ocho y por qué vive en un barril. Un día llegué caminando hasta un callejón que estaba muy oscuro y empecé a sentir miedo. Entonces me puse a caminar más a prisa, pero lo único que conseguí fue llegar a otro callejón que estaba aún más oscuro que el anterior, y me entró más miedo. Seguí corriendo hasta que salí a un lugar donde había un poco de luz. Era como un terreno en el que había mucha basura y muchos desperdicios. También había perros que buscaban cosas entre la basura, y también había niños. Eran como unos 8 o 9. Casi todos eran de mayor edad que yo, menos 2 que eran más chicos, o quién sabe. El mayor de todos era el Mochilas. Luego me explicaron que le decían así porque hacía tiempo le habían mochado una mano, o sea que se la habían cortado una vez que se le infectó mucho. Pero le quedaba la otra mano, con la cual pegaba más fuerte que todos sus compañeros, y por eso todos los demás lo obedecían. Cuando me acerqué a ellos, lo primero que me llamó la atención fue que uno de los niños estaba pintando la cara. Este niño era el Pinacate, y sabía hacer eso de aventar 3 pelotitas al aire sin que se le cayera ninguna. Esto lo hacía, según me dijo, en una esquina cercana donde hay un semáforo que tarda mucho con la luz roja, lo cual hace que los carros se detengan un buen rato. Entonces, él y otro niño hacían eso de aventar las pelotitas para que luego les dieran una propina. El otro niño se llamaba Conejo, pero no sabía aventar las pelotitas. Lo que hacía el Conejo era ponerse a gatas para que el Pinacate se trepara encima de él, pues así era más fácil que los automovilistas vieran al Pinacate cuando aventaba la pelotita. Yo quería preguntar más cosas, pero entonces el Mochilas le dijo al Pinacate que se diera prisa en terminar de pintarse la cara. El Pinacate hizo lo que le ordenaron y al rato se fue de ahí en compañía del Conejo. O sea, iban a la esquina donde el semáforo tarda mucho con la luz roja. Los demás niños platicaban muy poco, y ni siquiera me preguntaron que quién era yo o de dónde venía. Algunos solamente se me quedaban viendo, otros decían cosas que yo no entendía, y no sé por qué, pero me empezó a dar más miedo. Después de un rato el Mochilas empezó a fumar y luego le pasó el cigarro al niño que estaba junto. Este nomás le dio una chupada al cigarro y se lo pasó al siguiente, y los demás hicieron lo mismo, hasta que el cigarro me llegó a mí. Entonces yo también le di una chupada, pero me dio muchísima tos. Algunos empezaron a reírse de mí, mientras que otros me miraban como si quisieran preguntarme algo, pero no me preguntaron nada. Lo único que hicieron fue quitarme el cigarro. También tienen una bolsa de plástico, la cual tenía algo dentro. Algo que olía parecido a como huelen los talleres donde pintan carros. Pero yo no tuve mucho tiempo para oler, porque en ese momento llegó corriendo el Pinacate, diciendo que el Conejo había palmado. O sea, él estaba diciendo que el Conejo estaba muerto. Y entonces, todos salieron corriendo. Yo fui el último en llegar, pero también alcancé a ver al Conejo que estaba ahí en el pavimento, sin moverse y todo lleno de sangre. Pero no me quise acercar mucho, porque empecé a sentir algo muy raro, o sea, como si quisiera vomitar. Pero ¿qué vomitaba si no había comido nada? El Pinacate tampoco se le acercó mucho, tal vez porque no quería que los demás se dieran cuenta de que estaba llorando, aunque no se le notaba mucho, porque las lágrimas parecían como si fueran parte de la pintura que tenía en la cara. Entonces me dieron muchas ganas de salir corriendo, y eso fue lo que hice. Corrí sin detenerme para nada. Nunca volví a ver a esos niños. O bueno, sí los he vuelto a ver, pero solamente en sueños. Y cuando eso sucede, siempre me despierto respirando fuerte y como si tuviera mucho frío. Y así fue como llegué a la vecindad. Primero me quedé en la vivienda número 8, en la cual vivía una señora muy viejita, la cual me dijo que yo le recordaba a un nieto que ella había tenido. A esta viejita del 8 le temblaban muchísimo las manos,
por lo cual no podía hacer muchas cosas. Por eso yo la ayudaba. Pero ella decía siempre, Dios tendrá que hacerme el milagro de que alguna vez me dejen de temblar las manos. Hasta que un día llegué a la vivienda y me di cuenta de que ya no le temblaban las manos, y toda ella estaba quietecita, quietecita. Creo que la enterraron el día siguiente. Pero poco después llegó otra persona a ocupar la vivienda número 8, por lo que yo me tuve que salir de ahí. Sin embargo, como ya tenía muchos amigos en la vecindad, un día me invitaban a quedarme a dormir en una casa y otro día en otra. Y así hasta la fecha, porque no es cierto eso de que yo vivo dentro de un barril, como han dicho algunos. Lo que pasa es que yo me meto al barril cuando no quiero que los demás se den cuenta de que estoy llorando, y también cuando yo no tengo ganas de ver a los demás, o cuando tengo muchas cosas en que pensar. De todas maneras, la gente ya se había acostumbrado a llamarme el Chavo del 8, y así es como me siguen llamando todos. Bien, Ricardo, repito, nos dejamos de resúmenes y con este extracto directo del libro nos podemos dar cuenta del por qué esta serie e incluso el personaje tuvieron mucho éxito. Por estos matices reales, oscuros y crudos que Roberto Gómez Bolaños siempre tuvo presente para escribir al personaje. Y eso es lo que lo mantiene real, que si bien la comedia en su momento fue un acierto para la televisión mexicana, creo que la mente de Roberto Gómez Bolaños, al jugar no solo con ello, sino también con la realidad, y una realidad latente, lo hace más interesante. ¿Qué te pareció el apartado de El diario del Chavo del 8? Sí, es demasiado tétrico, es demasiado complicado de digerir porque te habla de la crudeza que se vive en los barrios pobres de la Ciudad de México. Y no solamente en la Ciudad de México, en muchos otros municipios y ciudades dentro del país mexicano y también en otros tantos de Latinoamérica que se vive hasta peor. Pero si me lo preguntas, es narrado como dentro de la ingenuidad de un niño que está viviendo cosas que a lo mejor ni siquiera tendría que estar viviendo en su etapa infantil, ¿no? Que es lo que se trata de regular con la Carta de los Derechos Humanos de los Niños, pero que a final de cuentas en muchos lugares es prácticamente imposible tratar de llevarlos a efecto. Y aquí está el más claro ejemplo. Tenemos un niño que ha sido marginado y que ha sido apabullado por la realidad de la soledad de las calles. Entonces, encontrarte un grupo colectivo de niños que simplemente se dedica a sacar dinero, como lo conocemos nosotros, como los payasitos de crucero, en el cual te paras enfrente de un semáforo, en el mero cruce para que te vean los automovilistas y te den una moneda, pues creo que ya de entrada ya estamos viendo completamente un trasfondo que a lo mejor para mucha gente sí sería muy escabroso. Inclusive te lo menciono de nuevo, creo que no solamente es el hueco de las dudas, sino que simplemente me está dejando un vacío completamente por dentro, porque una figura que siempre viste como algo inocente, algo infantil, algo que simplemente era para entretener y que no tenía otro punto más que ese, pudiera tener un trasfondo tan fuerte y tan imponente como lo es que estuvo en situación de calle, que prácticamente toleró la adversidad hasta llegar a una vecindad donde lo pudieron acoger y pudieron darle un poco de ropa y de vestido. O sea, imagínate, o sea, abarcar la muerte de 2 personas con tus propios ojos de algún modo u otro, aunque no los hayas visto fallecer, pero sí que estuvieran dentro de tus posibilidades o dentro del destino, verlos ya postrados en el piso o en la cama, ya desfallecidos, creo que te empieza a explicar muchas cosas que a veces no comprendemos y que sin embargo se sigue tratando de explicar un poco en el idioma infantil. Y creo que también otro punto y otro aspecto importante es que no me deja de dar vueltas en la cabeza que dentro de toda esta narrativa se siguiera poniendo como si él no estuviera entendiendo mucho de lo que estaba pasando, ¿no? Porque pues existen esas partes coloquiales que a lo mejor lo describían dentro de su personaje, como el Chavo del 8 a Roberto Gómez Bolaños, ¿no? Que tenía una inocencia tan pura que no era capaz de percibir lo bueno y lo malo al 100%, solamente lo explicaba y daba una orientación de lo que estaba viendo y trataba de describírtelo de la mejor manera, pero
que al final de cuentas no dejaba de estar dentro de esa ingenuidad que muchas veces los niños presentan, ¿no? Que no, es muy raro que pueda uno entenderlo. Creo que también nosotros que fuimos niños había muchas cosas que no nos explicábamos y que creo que están bien descritas. Esta parte de cómo se comunicaba con la gente de la calle, pues lógicamente creo que no es nada ajeno. Creo que lo hemos escuchado con mucha gente que pues viene de un extracto social mucho más bajo y que encuentra otras formas de comunicarse cuando simplemente no quiere estar comunicado con los demás y que quiere que sea simplemente un lenguaje propio. Entonces genera un tipo de claves, un tipo de comportamiento y un lenguaje que los define exclusivamente a ellos como personas, y aquí se lo encontró, y después recaer en que pues sí tuvo alguien que lo cuidara y que lo acogió, pero después por circunstancias de la vida también perdiera a la señora de avanzada edad que vivía en el número 8 y que justamente por eso se le denominó el Chavo del 8. Te da a entender cómo es que llegó ahí, ¿no? Entonces, digo, esta parte del barril creo que es una parte que sí ya estaba bien explicada, pero no especificaba en qué número vivía, porque nunca lo hicieron. O sea, es lo que tú decías, o sea, como que se trataba de dejar en puertas y a luces abiertas y ojos abiertos que pudieran entender el mensaje de cómo entender la historia del Chavo del 8, sus orígenes, pero que al final de cuentas no se tocaban con profundidad, porque yo creo por lo mismo, ¿no? O sea, tenía que mantenerse la imagen de que el programa era un programa para niños, un programa infantil, y que los infantes no tuvieran que estar preguntando o preocupándose por eso, porque pues no era su responsabilidad al final. Debían tener un punto de inflexión, un punto de adultez y un punto de madurez para poder comprender este tipo de temas. Y creo que en ese punto estuvo acertado Roberto Gómez Bolaños en no escribir la historia antes o no publicarla antes, para que la gente que ya estuviera crecida pudiera comprender un poquito esta condición social en la que vivía el chavo, cómo fue su origen y cómo terminó cayendo y cómo se fue formando el personaje que hoy en día conocemos y muchas personas entrañamos dentro del corazón, de que fue una parte importante de nuestra infancia. Pero lo escabroso no deja de quitarse, porque es pesado escuchar este tipo de narrativas, más si estamos trasladándonos a la mente de un niño que pues es un niño que realmente no tenía y ni la debía de nada. Bien, creo que este capítulo se está tornando bastante interesante, pero el siguiente apartado que te quiero comentar también es bastante oscuro y crudo, y vas a ver que conecta perfectamente con el diario del Chavo del 8 y el pensamiento que tenía Roberto Gómez Bolaños al escribir a este personaje. En el año 2012, cuando la serie fue lanzada en formato DVD, los fanáticos más atentos notaron algo extraño. En la secuencia numérica de episodios, el capítulo 142 simplemente no existía, como si hubiera sido arrancado deliberadamente del tejido de la historia. Lo más inquietante era que la fecha correspondiente a aquel episodio ausente coincidía con un receso que tomó la producción, una pausa prolongada de casi 4 meses. La razón no se sabía, pero las especulaciones no tardaron en salir. Con el tiempo, la verdad emergió desde las sombras. Roberto Gómez Bolaños había concebido un episodio que marcaría el final definitivo de su personaje más entrañable. Una despedida brutal, inesperada y por eso mismo imborrable. Su idea era clara: mostrar la muerte del Chavo del 8, atropellado por un automóvil, y con ello sacudir emocionalmente la audiencia. La secuencia, que alcanzó a rodarse parcialmente, mostraba al Chavo abandonando la vecindad por última vez. Luego, un golpe seco interrumpía la imagen, mientras la cámara captaba los rostros desconcertados de Kiko y la Chilindrina. Lo siguiente era una escena fúnebre: el cuerpo del Chavo tendido en el suelo, cubierto de sangre, rodeado por todos los personajes, llorando. El impacto fue inmediato, pero no para el público, sino para el equipo de producción. La mayoría se opuso tajantemente. Consideraban que el contenido era demasiado crudo, demasiado cruel, especialmente para un público infantil que había crecido entre risas y ternura. Aquello no era una despedida, era una herida. Ante el desacuerdo colectivo, se optó por suspender temporalmente las grabaciones, enmascarando la crisis creativa como unas simples vacaciones. Al final, aquel capítulo jamás fue transmitido, pero no se desvaneció del todo. Circularon rumores
imágenes borrosas y fragmentos de otra versión alternativa, una donde el chavo simulaba su propia muerte de forma idéntica, quizás como guiño a aquel episodio maldito que nunca vio la luz. Así, el capítulo 142 quedó enterrado en el silencio, como un fantasma entre los muros de la vecindad, uno que nunca dejó de rondar. Creo que con esto nos podemos dar cuenta que el Chavo del Ocho realmente no era risas y diversión, sino que, repito, tenía matices muy oscuros. Y bueno, creo que es momento de entrelazar lo que te había dicho al principio de cómo puede esto completar el diario del Chavo del Ocho. Vamos a poner un poco de contexto, y es que no se nos haya pasado, sino que sí lo queríamos complementar de esta manera. Si ustedes tienen la oportunidad de leer el libro, adelante, lo pueden hacer, y si no, aquí te contamos un poquito de lo que viene al principio. Se supone que Roberto Gómez Bolaños va a uno de esos tantos apartados que tiene la Ciudad de México que parecen microzócalos, ¿no? Donde siempre hay sillas bonitas, donde siempre hay que ofrecer, que vender, etc. Entonces se acerca un niño con las mismas características del Chavo del Ocho, y en efecto es el Chavo del Ocho que, repito, se acercó a Roberto Gómez Bolaños para poder bolear sus zapatos. Entonces estaban platicando, como lo sería una plática normal entre un niño y un adulto, y posteriormente Roberto Gómez Bolaños le da una buena propina al Chavo del Ocho, al cual se emociona porque con esto dice que por fin va a poder comer una torta de jamón. Por la misma emoción, pues se va corriendo y olvida algunas pertenencias, entre ellas un pequeño diario, pues, roto, ¿cómo decirlo?, con un trato muy malo, pues vaya, ¿no? Como lo sería en este contexto el diario del Chavo del Ocho. Obviamente Roberto Gómez Bolaños le empieza a gritar, empieza a llamar su atención, pero el niño no voltea justamente por la misma emoción. Entonces se lleva este diario y vaya, él lo termina de redactar a su manera, porque obviamente tenía faltas de ortografía, tenía cosas sin contexto, pero sobre todo al ser un diario no estaba terminado porque no se sabía qué pasaría al siguiente día. Entonces, cuando ya tenemos todo este contexto, creo que por fin tenemos el final del diario del Chavo del Ocho. La muerte, la manera tan trágica en la que falleció. Si bien había algunos elementos bastante crudos, repito, sobre lo que vio cuando murieron sus amigos de la calle, se repite todos estos acontecimientos, pero ahora con él, ¿no? Entonces nos damos cuenta de los matices que tenía, repito, este personaje. Creo que bien escrito en cierto punto, creo que por algo también fue tan famoso. Pero en 1995 nos llegó la verdad, y con este capítulo 142 que queda enterrado en el silencio, si lo podemos completar con el diario del Chavo del Ocho, creo que tenemos el final del diario del Chavo del Ocho y de la serie misma, porque todo es canónico en teoría. Entonces, bastante oscuro todo este contexto hasta ahora. Ricardo, me encantaría saber tu opinión. Yo creo que hay que analizar perfectamente esta parte de lo que acabas de mencionar. Recuerda que Roberto Gómez Bolaños, y la parte lo explica al inicio del diario del Chavo del Ocho, se queda con el diario y lo lee y lo recuerda, y por eso lo transcribe, precisamente por la razón que tú mencionaste, que es esta precisamente. O sea, el ver primero que va a comprarse la torta de jamón por la propina que le da, y que aparte después lee el diario, termina de cimentar, yo creo que todas las ideas que lo llevarían a construir un personajazo que transmite y late dentro de las familias mexicanas, pero que también este trasfondo que va ocurriendo puede que tenga toda esta similitud a las obras de Shakespeare, ¿no? Que tiene un desarrollo muy profundo, muy, muy fuerte, y al final es demasiado desastroso para poder generar un impacto dentro del lector o dentro del que pueda percibir sus obras. En este caso no suena nada extraño que quisiera acabar con el Chavo de esta manera. No creo simplemente porque haya sido un capricho de ya no querer seguir con el programa, sino simplemente que a lo mejor para él consideraba que ya era momento de
de darle un final, ¿no? Que bueno, siempre hay intereses de por medio cuando trabajas para algunas empresas. En este caso la televisión tenía muchos intereses por medio porque el éxito que tenía el programa, pero que también nos puede dejar un poquito en claro que puede también venir cimentado por la idea pasada, ¿no? Cuando explica que atropellaron a uno de los chicos, que no lo dice textualmente, porque es muy comprensible. ¿Por qué? Porque está tirado en medio de la acera, sangrando, y que seguramente fue atropellado. Entonces, a lo mejor de una forma u otra, pensó que era la forma adecuada para que pudiera darle fin, tratando de remembrar ese primer episodio traumático de su vida, en el cual aprecia la muerte de un niño que no conocía, porque estaba en situación de calle, y que pues a final de cuentas el Chavo del 8 no estaba exento de esto, lo cual puede llevarnos a la conclusión de que no estaba haciendo un final a lo mejor precipitado, demasiado cruel, sino que todo el tiempo lo tuvo en la cabeza al conocer la historia del Chavo del 8, en la cual se inspiró, porque bueno, a final de cuentas así es como está narrado lo del día del Chavo del 8. Es parte de las memorias y del memorial de Roberto Gómez Bolaños para poder crear al Chavo, y que creo que para mí, si yo hubiera sido un niño, hubiera sido traumático verlo, y creo que en esa parte tienen razón. Darle un final de esa manera iba a ser demasiado trágico, pero que sí se entiende que dentro de Roberto también había ideas lúgubres que podían transicionar demasiado fuerte como para querer acabar con un personaje que a final de cuentas le había dado toda la fama que ya tenía, probablemente por darle un final digno en el cual todos pudieran hablar, pero hubiera acabado con la carrera de Roberto, yo creo, y que a final de cuentas, qué bueno que no salió a la luz, porque creo que estaríamos hablando de otro tenor ahorita, inclusive hasta, no quiero como ponerlo en ese punto de contexto, pero sí hasta manifestaciones en contra de Roberto, y creo que dentro de todo lo que había construido, su imperio se hubiera venido abajo. Pero ay, sí sientes cabroso. Solamente imaginar la escena del Chavo del 8 así como lo estás describiendo, sí queda ahí dentro del velo de la duda, y que aparte queda justamente como un episodio que no se publicó, que se guardó, se archivó y que no permitieron que saliera a la luz, no solamente porque estaban siendo conscientes a qué público estaba dirigido, sino que iba a ser demasiado cruel para poder transmitirlo y que la gente lo viera y quedara con esa última imagen de un héroe para muchas personas. Bien, Ricardo, para poder continuar con esta serie de datos perturbadores de este lado oscuro del Chavo del 8 de esta serie, pues ya vimos que no solamente la comedia era la protagonista, sino la cruda realidad. Pero a pesar de que el libro fue una extensión, hay algunos capítulos que tal vez nos alejan tanto de esta misma oscuridad que siempre estuvo presente. Y me gustaría compartirla con algunos episodios censurados que tal vez en ese momento, en el año en que fueron emitidos, repito, pues, si fueron censurados, con el paso del tiempo ya los puedes encontrar ya televisados o incluso en YouTube para que estén en la eternidad o incluso en los mismos DVDs. Aunque la serie logró alcanzar la imponente cifra de 330 episodios, no todos sobrevivieron al paso del tiempo. Algunos, como sombras incómodas, fueron borrados del mapa televisivo por razones que se mantuvieron en silencio durante años. Entre ellos, 2 capítulos destacan por haber sido censurados y prácticamente exiliados de la memoria oficial del programa. El primero relataba un sueño del Chavo, uno que comenzaba con tintes cómicos, pero terminó siendo considerado irreverente. En él, doña Clotilde y don Ramón contraían matrimonio. Hasta ahí, nada anormal. Sin embargo, el detalle que incendió la controversia fue la aparición del profesor Girafales caracterizado como sacerdote, lanzando piropos a doña Florinda mientras vestía la sotana. La escena, aunque breve, desató la ira de sectores conservadores de la Iglesia Católica, quienes vieron en ello una burla disfrazada de comedia. Desde entonces, ese episodio quedó sepultado y jamás volvió a transmitirse. El segundo caso se adentró en terrenos aún más oscuros. En este capítulo, don Ramón se encontraba trabajando en el patio de la vecindad, martillo en mano, cuando un descuido, provocado por el mismo Chavo, le provoca un corte en el dedo. Lo que sigue es un descenso a lo grotesco. Una pelea brutal en la que el señor Barriga termina siendo víctima de una golpiza tan violenta que su cuerpo, por primera vez en la historia del programa, aparece ensangrentado entre las cámaras. La escena, de tono crudo y poco habitual,
rompía con el silencio tradicional del show. Aunque El Chavo del Ocho nunca fue concebido exclusivamente para un público infantil, aquella muestra explícita de violencia y sangre fue suficiente para que la producción tomara una decisión definitiva: retirar el episodio de la rotación televisiva. No obstante, el tiempo, como todo lo oculto, termina saliendo a la luz. En 2009, el capítulo fue filtrado y subido a YouTube, donde aún permanece como un relicario maldito que algunos se atreven a buscar y pocos olvidan después de verlo. Bien, Ricardo, creo que todavía nos unimos a esta pequeña oscuridad ahora de forma televisiva, que fue como conocimos al Chavo del Ocho, en donde tal vez jugar con un poquito de comedia, tal vez justamente de esta comedia blanca, pasar con la comedia negra, pasar tal vez con algunos escenarios subidos de tonos para la época, que si bien la televisión ha tenido esta evolución, pues sabemos desde antes que tal vez no transmitían cosas necesariamente para todo público, simplemente que los tiempos cambian y cada generación sabe cómo aceptar lo que le dan. En este caso, este tipo de escenarios en ese momento, al tratarse de un programa casi al 100% infantil, creo que cualquier persona se podía sacar de onda ante lo que veía con sus hijos y con su familia. Bien, Ricardo, me encantaría saber tu opinión sobre este apartado porque también es importante, ya que también nos da un pequeño contexto de cómo era la escritura de Roberto Gómez Bolaños. Sí, justamente estamos tratando un tema que es demasiado controversial por lo que tú acabas de decir. Si bien la televisión ya abarcaba algunos temas por debajo del agua o no sé, muy bien disfrazados dentro de sus comentarios, inclusive dentro de la comedia, para que no se malinterpretaran o no se sintiera como una connotación ya fuera no sé, por discriminación, por orientación sexual o inclusive por sexual. Sí estaban estos tipos de deslices que ocurrían en otros programas. Hay que recordar que cuando tenía Roberto Gómez Bolaños el programa de La Mesa Reñoña, también el Dr. Chapatín ocupaba los caballeros de la Mesa Redonda, ocupaba muchos chistes que no eran ni siquiera de humor blanco, sino de mucho doble sentido. Entonces estamos abarcando temas que son demasiado considerablemente sensibles, y en esos aspectos, en los dos episodios que se ocultaron, te deja ver por qué justamente se tenían que ocultar. O sea, si bien la empresa estaba cuidando un producto que le vendía bien, también igual es una imagen. O sea, ¿cómo vas a permitir que pase esto? Y menos con tu producto estrella, con tu producto que te está generando más ganancias y que aparte atrae muchos empresarios a querer compartir su publicidad en la tele. Entonces por ahí creo que puede ir este aspecto puntual de la mente de Roberto Gómez Bolaños, que si bien ya estaba muy decidido a darle otro rol para que fuera comedia, pero ya no dirigida para chicos, sino solamente para grandes, y fuera detenido por lo que ya implicaba el personaje y el héroe que era para la sociedad infantil, te explica justamente por el cual no salen estos episodios y por los cuales se censuran. Yo creo que no hayan censurado a Roberto porque lo hubieran retirado de la TV, simplemente fue solicitar los episodios que él estaba programando y que estaba maniobrando su cabeza y diseñando, que podrían ser demasiado abruptos para un público que generalmente no estaba acostumbrado a verlo, porque por algo veían El Chavo del Ocho, porque no esperaban que pasaran cosas que fueran tan contraproducentes para lo que era el programa mismo en esos años. Repito, creo que este programa ha sido bastante satisfactorio de poder contar tanto a ti como a nuestra audiencia. Creo que cada apartado es sumamente interesante, pero el siguiente, wow, creo que es raro de platicar, pero creo que más de uno ya se sabe esta historia, porque tiene que ver con uno de los narcotraficantes más famosos del mundo, Pablo Escobar, con una relación bastante cercana al elenco y el programa. El furor que provocó El Chavo del Ocho en toda Latinoamérica fue tan inmenso que en 1977 el elenco se vio obligado a cruzar fronteras, llevando su humor, sus canciones y sus pasos de comedia haciendo escenarios. Entre los destinos que visitaron, Colombia se convirtió en uno de los más emblemáticos. Pero en aquella tierra, por esos años, ya comenzaba a levantarse la figura de un hombre que desbordaba poder, riqueza y terror.
Pablo Escobar. Durante una gira por Bogotá, Carlos Villagrán, el querido Kiko, vivió uno de los episodios más escalofriantes de su carrera. Según relató años después, mientras se encontraba descansando en su hotel, fue visitado por 3 hombres trajeados, portando misteriosos portafolios. Se presentaron con cordialidad, colocaron una chequera sobre la mesa y sin rodeos, le ofrecieron una cifra que rozaba lo irreal. «Es el cumpleaños de la hija de mi patrón», dijeron. «Escriba usted la cantidad, hasta $1.000.000». El aire se tornó denso. El silencio pesaba. Villagrán, paralizado por el miedo, se negó. «Tengo el orgullo de decir que no fui», confesó años más tarde, pero añadió algo más inquietante. Roberto sí fue. Con el tiempo, se supo que en giras posteriores, cuando Villagrán ya no formaba parte del elenco, algunos integrantes del equipo habrían aceptado presentarse en las fiestas del narcotraficante. Y lo que comenzó como un rumor ganó peso con la aparición de una fotografía donde se vea a parte del elenco del Chavo del Ocho posando junto a Escobar, el temido fundador del cártel de Medellín. Aquel retrato, cubierto por la sombra de la controversia, confirmó lo que por años se murmuró entre bastidores, que la vecindad más querida de América, en algún momento, cruzó caminos con uno de los hombres más peligrosos de la historia. Bien, Ricardo, creo que este apartado es un poquito irreal, pero hay algunas pruebas, tal vez reales, tal vez no, pero que la historia nos ha dejado ahí en el camino para sacar nuestras propias conclusiones. Y en este caso, al parecer, por parte de la voz de Carlos Villagrán, hubo un acercamiento, y en sus propias palabras, repito, según dice que no fue, pero diciendo que Roberto Gómez Bolaños sí. La gente puede creer, la gente puede decir que sí, tal vez puede decir que no, pero creo que también queda como parte de la historia oscura, justamente del elenco del Chavo del Ocho. Me encantaría saber tu opinión sobre este apartado. Es que tenemos una idea clara de que no se podría, no sé cómo mencionarlo, fracturar esa relación que tenía la sociedad con el Chavo del Ocho, como para que su fama los llevara a tener que llegar o lidiar, o inclusive dejarse llegar al precio para poder estar en las fiestas de alguien que fue tan importante en el mundo de las drogas. O sea, realmente, porque Pablo Escobar es alguien que fue temido y es temidísimo por muchas personas, y que todavía simplemente mencionarlo es una causa de respeto por lo que fue, por lo que hizo, por lo que generó en Colombia. Tenía un poderío y un imperio grandísimo. Entonces, probablemente con eso, aparte de que la chequera siempre estaba abierta y que no tenían a lo mejor una limitante exacta para poder ir todo el elenco, pues te deja con la sensación de que realmente sí fueron, y que aparte ya esté confirmado. Creo que eso te lo deja como mucho más claro de lo que ya podría ser, que no suena tan irreverente y que no pueda ser real. Obviamente fue real, y por algo está documentado, y por algo está la foto, porque tanto Roberto como algunos otros miembros del elenco sí tenían intereses monetarios muy fuertes como para poder aceptar cualquier propuesta. Y creo que en ese sentido es en el que estamos tratando ahorita, que si bien pareciera que no es posible, pero sí lo fue. Y rodearte con una persona como estas era un riesgo absoluto, y creo que estaban dispuestos a correrlo mientras les pagaran bien. Y hay que decirlo con eso, con las palabras que son. Para poder estar dentro de una fiesta de Pablo Escobar, también tienes que estar consciente de que es un riesgo que vas a correr con tal de quedarte una entrada más, un poco más de dinero, o que te den un extra, o que te paguen bien. Y creo que en esa parte tenemos una multitud, no de mercenarios, pero sí de gente que supo aprovechar, a sabiendas de que llevarla bien con el patrón como lo conocían, pues no iban a tener ningún conflicto en el futuro, y al contrario, inclusive podían tener protección garantizada en los lugares que fueran para que no les hiciera ningún daño. Pero no deja de ser sorprendente, que estuvieran inmiscuidos en fiestas privadas de alguien tan imponente, y de alguien tan temido, y de alguien que de verdad tenía que tener responsabilidades de respeto, como Pablo Escobar. Pero wow, esta parte yo no la conocía, y
creo que sí ya tenía yo mis dudas con lo del diario. Muchas sí, ya son más marcadas sobre la verdadera personalidad de Roberto Gómez Bolaños. Ricardo, la narrativa de este episodio ha sido interesante, más porque hemos tocado temas reales. Desde el diario del Chavo del Ocho, en donde, pues en efecto, en 1995 Roberto Gómez Bolaños lo lanza a la luz para que todos vean las intenciones reales con, repito, el Chavo del Ocho, sumando el desaparecido capítulo 142, donde agrega esta matiz cruda del personaje que lo vuelve 100% realista y crudo a la vez. Luego tenemos estos viajes a Colombia, que no lo voy a repetir, ya lo comenté, pero todo esto con evidencias, todo esto con hechos, todo esto en la realidad. Ahora bien, vamos a cambiar un poquito la narrativa, vamos a hacer un giro de 180 grados, y ahora vamos a hablar de una leyenda urbana que invadió internet hace muchos años y que ustedes, más de uno, lo tienen en la memoria, lo tiene todavía en su retina como si lo hubiera visto el día de ayer, y tiene que ver con un medallón maldito. Y a continuación te voy a compartir esta historia que todo internet tuvo fascinada por muchos años. Hace algunos años, un video que circuló en YouTube sembró una inquietante teoría que envolvía con sombras al entrañable elenco del Chavo del Ocho. Todo comenzó con una fotografía en la que Carlos Villagrán, el eterno Kiko, aparecía portando un medallón dorado, circular y aparentemente inofensivo, pero cuya parte posterior escondía un símbolo que despertó la curiosidad de los más conspiranoicos: una calavera y las letras RARMERF, grabadas en silencio metálico. La interpretación no tardó en aflorar desde los rincones más oscuros de las redes sociales. Según la teoría, cada letra representaba el inicial del elenco principal: Ramón Valdés, Ángel Inés Fernández, Roberto Gómez Bolaños, María Antonieta de las Nieves, Edgar Vivar, Rubén Aguirre y Florinda Mesa. Pero lo más perturbador era lo que aquel orden insinuaba: una especie de macabra profecía sobre quién moriría primero y quién sería el último en hacerlo. Y para avivar aún más el fuego de la leyenda, los primeros 3 nombres se cumplieron con precisión espectral. Don Ramón, vencido por un cáncer de estómago, partió en 1988. La bruja del 71, Angelines Fernández, la siguió en 1994, víctima de cáncer de pulmón. Y el mundo entero lloró a Roberto Gómez Bolaños, el alma detrás de todos, cuando su luz apagó en 2014. La teoría comenzó a crecer como una sombra que se niega a dispersarse. Algunos hablaron de pactos ocultos, otros de maldiciones escondidas tras risas de utilería. Pero el propio Villagrán se encargó de romper el hechizo. Afirmó que la imagen había sido alterada digitalmente y que todo se trataba de un rumor sin sustento, una ficción creada para inquietar corazones nostálgicos. Además, tras la muerte de Chespirito, el orden de las iniciales dejó de cumplirse, y como toda buena leyenda, esta terminó difuminándose con el paso del tiempo. Aunque aún hay quienes aseguran que aquel medallón existió, y que su secreto duerme bajo llave, esperando a quien se atreva a creer. Bien, Ricardo, creo que este último apartado es sumamente importante de recalcar, ya que después de esta separación entre Roberto Gómez Bolaños y Carlos Villagrán, el que dio como que más entrevistas, por el veto que tuvo de Televisa, por todo lo que tuvo que sufrir en Sudamérica respecto a estar cambiándose muy rápido y constantemente de país para poder pues vivir del personaje, creó una separación, pero repito, Carlos Villagrán fue el que habló más. Entonces creo que al hablar más le surgió esta fama y luego este medallón, luego la forma en que lo hicieron, deja mucho de qué hablar, pero al final del día simplemente en este momento lo dejamos pues como una leyenda urbana que internet supo alimentar y hacerla más grande hasta que el mismo Carlos Villagrán tuvo que desmentirlo. ¿Verdad o no? No lo sabemos, pero la historia continúa hasta estos días. Me encantaría saber tu opinión, Ricardo.
Sí, creo que deja ese misterio al aire, esa cierta incertidumbre de realmente qué era este medallón. A pesar de que trata de explicar lo que fue alterado digitalmente, pero sí te deja un poquito de dudas, un poquito de, no sé, digo, pueden estar también los que son escépticos y digan, es que no tiene nada que ver, ¿no? Pero nosotros que nos apasiona esto y que de repente hay cosas que son inexplicables, puede estar dentro de las mismas, en las cuales se pueda tornar o tomar como si lo hiciera como una maldición, ¿no? Digo, a lo mejor lo de la calavera puede que sí sea cierto que no me está alterado digitalmente, pero lo de las letras sí es muy importante de rescatar, porque recordemos que también son épocas en las cuales y son gente que creía mucho en la santería, en la brujería, y que estaba dispuesta a hacer lo que fuera con tal de mantener cierta plusvalía y cierto nivel de fama o tratar de mantenerse como el último sobreviviente, ¿no? Entonces no suena tan descabellado, digo, a final de cuentas ya se rompió el patrón del que se venía trayendo, pero que no deja de ser impactante y no deja de sorprender, porque es como muy extraño que estén estas teorías de conspiración, porque algo notas o algo se modifica o algo pasa, ¿no? Pero le añade un grado más de misterio, porque pues, a fin de cuentas nunca se aclaró exactamente qué era el medallón y para qué, o sea, entonces podríamos decir que si no es cierto, creo que no pasa nada, pero si fuera cierto y que de verdad lo consideran como estaba embrujado y que saliera a la luz, sería como mucho más inquietante y penetrante, porque pues cómo te imaginas que alguien que estuvo trabajando tanto tiempo con el mismo elenco quisiera desear su muerte. O sea, creo que a final de cuentas no tiene mucho sentido en algunos puntos, pero que tampoco no tiene algo para decir que no podría ser una hipótesis aceptable. Digo, a lo mejor dentro de las menores, pero que igual deja temblando la piel y chinita, porque pues teóricamente así te están manejando como si fuera Carlos Villagrán como una persona demasiado egocéntrica y egoísta, inclusive que estaba dispuesto a pedir que fallecieran todos sus amigos antes que él. Entonces es muy escabroso, está muy duro en ese aspecto, pero bueno, no podemos confirmar nada porque al final de cuentas no hay ninguna prueba que lo pueda 100% dar como verdadero y que no tengamos ninguna duda de que pues realmente pasó, ¿no? Solamente tenemos lo que dijo Carlos y ya, no hay nada más por el cual podamos llegar a una conclusión exacta. En teoría, Ricardo, el episodio ya terminó, pero la realidad es que no, ya que me quedé con ganas de más y quise agregar un bonus en este guión, en esto que estamos platicando, porque pasamos ahora de una leyenda urbana a un caso 100% conspiranoico relatado nuevamente por Carlos Villagrán. Y bueno, cuando lo escuchas tiene un poco de... un poquito, tal vez te deja que pensar, pero sumando a la situación que estaba pasando en México. Vamos a hablar básicamente un poquito sobre la muerte de Roberto Gómez Bolaños. Hace una década, el silencio invadió los hogares de millones de personas. El 28 de noviembre de 2014, el corazón de uno de los íconos más entrañables de la cultura mexicana dejó de latir. Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, partía de este mundo a los 85 años de edad, víctima de complicaciones respiratorias. Pero la muerte del genio detrás del Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado no fue simplemente una noticia, fue un evento nacional, casi ritual. El 1 de diciembre, en la Ciudad de México, Televisa transmitió un funeral que más parecía un espectáculo de despedida, una ceremonia religiosa convertida en homenaje multitudinario, celebrada en el mítico Estadio Azteca, donde miles de personas lloraron, aplaudieron y corearon su nombre entre disfraces de colores, estatuas gigantes y una carroza fúnebre escoltada por personajes que alguna vez salieron de la imaginación del propio Bolaños. Sin embargo, tras ese adiós televisado, no todos vieron lágrimas genuinas. Años más tarde, en 2022, Carlos Villagrán, el eterno Kiko, levantó una ceja de sospecha y sembró la semilla de una teoría inquietante. El funeral no fue improvisado, fue preparado con demasiada precisión, como si supieran desde mucho antes qué iba a ocurrir. Villagrán sugirió que la muerte de Chespirito, en realidad, había ocurrido días o incluso semanas antes de lo anunciado, y que Televisa aprovechó ese margen de tiempo para montar el último acto del comediante como si se tratara de un capítulo final escrito por la misma mano que creó su leyenda,
las redes no tardaron en avivar la llama del misterio. Usuarios comenzaron a notar detalles, la impecable coreografía, la exactitud con que se ensambló cada parte del homenaje, la logística perfecta, y así nació la sospecha de que la muerte del ídolo no solo fue llorada, sino utilizada como un gran velo, una cortina de humo. ¿El motivo? Está interesante el motivo. Algunos apuntaron al caso Ayotzinapa, que entonces estremecía al país y llenaba las portadas de los periódicos. ¿Fue la muerte de Chespirito un fenómeno mediático que sirvió para desviar la atención de una tragedia nacional? Nadie lo sabe con certeza, pero en México, donde la realidad y la ficción a menudo duermen en la misma cama, hay quienes dicen que incluso la muerte de los ídolos puede ser parte de un guión más grande, uno que no siempre está hecho para hacernos reír. Y bien, cuando estaba escribiendo esto, cuando estaba investigando, me dejó mucho que pensar, porque en efecto, parecía que ya todo estaba realizado con muchísima anticipación. Sumando que ese día, curiosamente, el América no jugó en el Estadio Azteca, y sumando, repito, todo lo que estaba pasando con el tema Ayotzinapa. Si esto pasó en septiembre, si no mal recuerdo, obviamente en octubre y noviembre, vaya, estaba en todos los periódicos, en todos los noticieros, era el tema de conversación, no se dejaba de hablar. Pasa la muerte de Roberto Gómez Bolaños, y vaya, esta historia escrita de una gran manera, repito, como si la misma leyenda de Roberto Gómez Bolaños lo hubiera escrito. Y después de eso, fíjate que las cosas se calmaron. La gente obviamente enfatizó su atención a este detalle y olvidó por un momento el caso que estaba en boca de todos. Y así, a partir de diciembre, a partir de enero, vaya, se dejó de ver esta noticia de manera paulatina. Y bueno, realmente así es como funcionan las cortinas de humo. Bien, Ricardo, me encantaría saber tu opinión respecto a esto, ya que en un país como México, las cortinas de humo siempre fueron los aliados correctos para la política mexicana. Sí, es que yo recuerdo que también yo estaba en la secundaria cuando pasó este hecho y dejó marcado a toda una comunidad, a todo un país, y que los dejó endebles hasta estas posibilidades de ya no poder volver a ver a su ídolo, ya no tener ni siquiera una noción de lo que llegó a significar Roberto Gómez Bolaños. Pero es que es México mágico, a final de cuentas, y creo que no lo podemos negar, no podemos ocultar la realidad de nuestro país, en el cual estamos inmersos en tantos problemas, en tantas diferencias sociales, políticas, y culturales y religiosas, que siempre se encuentra la manera correcta para poder distraer al país y darle pan al pueblo para que pudiera distraerse de la realidad que vive actualmente una república que realmente está dejando de ser autónoma con sus líderes, y que la gente estaba empezando a despertar en esos años. Entonces esta parte como que me hace recordar mucho varias películas mexicanas en las cuales se tocan esas partes de la política, ¿no? Que no simplemente necesitas tener el poder y tratar de hacer lo que puedas con él, sino que tienes que generar distractores a fuerzas en lugar de atender los problemas, para que la gente no lo tenga en cuenta y no genere revueltas y no tenga algo más que decir, que no sea el tema que le diste para que lo pudiera consumir, que en este caso fue el fallecimiento de Roberto Gómez Bolaños, pero que no deja muchas dudas, porque coincide con esas fechas, igual lo del homenaje que no fue póstumo, fue previo a su muerte. Después se le hace un homenaje póstumo en todo este show que armó Televisa, con tal de que los televidentes pudieran ver por última vez a su ídolo o antes de que partiera, o en el féretro, aunque no lo pudieran ver realmente, pero estaban conscientes que estaba ahí. O sea, algo muy bien montado que, pues como tú explicas, o sea, armarlo así de la nada es muy complicado. O sea, ¿por qué armarías algo así de la nada solamente puedes despedir a una de tus más grandes estrellas cuando sabes que el tiempo no es el completo o el necesario que necesitas? Porque pueden que inclusive tengas que llevarte equipo que ocupas generalmente en los foros, como es en este caso Televisa. Entonces están ahí todos los cabitos, como que le pueden dar un pequeño denudo, o un muy buen nudo, o una muy buena entrelazación, para poder comprender que probablemente sí fue cierto, pero tampoco sabemos si no lo fue. Es una hipótesis de esas de las que son conspiranoicas, pero que a final de cuentas lo que se ve no se pregunta, y creo que en este caso bien pudo haber sido aprovechado para poder
disimular y difuminar un poco la realidad de lo que estaba viviendo en ese entonces el gobierno de Peña Nieto, y que los dedazos y los señalamientos y las órdenes directas parece que no están alejadas, y por más que la gente que queremos creer que no pasa esto, parece que siempre nos van a demostrar que realmente sí pudo pasar, y que nos dejó con muchos vacíos y con muchas dudas de cómo es que procede de repente los gobiernos, acá en México al menos, para poder distraer al pueblo cuando tienes temas importantes en puerta y que estás reservándote la oportunidad de poder atenderlos de manera correcta. Bien, Ricardo, pues de manera oficial ya hemos concluido Bien, Ricardo, de manera oficial hemos finalizado el episodio del día de hoy, y me encantaría compartirte la conclusión general. La televisión tiene el poder de construir ídolos, pero también de devorar a quienes los encarnan. Y quizás esa es la tragedia real detrás de este fenómeno, que mientras el público se enamoraba del Chavo, muchos de sus creadores y actores se perdían en el laberinto de su propio éxito sin encontrar la salida. Recordar no es un pecado, cuestionar tampoco, porque incluso las historias más queridas merecen ser observadas desde todos sus ángulos, e incluso desde los más oscuros. Nos enseñaron a reír con un niño sin hogar, pero nunca nos explicaron por qué vivía solo en un barril. Esto fue Miedos Nocturnos, y en este rincón del alma también hay lugar para la nostalgia rota. Bien, Ricardo, ¿qué te pareció este episodio? Creo que hasta el momento uno de los favoritos de esta tercera temporada. Creo que por la forma en que lo platicamos, por la forma que pues investigó. Y ojo, sé que hay más cosas por mencionar sobre Roberto Gómez Bolaños y la creación de muchos de sus personajes y la oscuridad que está también, no solamente en el programa, sino en la esencia de Roberto Gómez Bolaños. Entonces no quisimos profundizar en ello. Tal vez en otro episodio, si ustedes nos los permiten, podríamos compartir esos datos que son igual de interesantes pero oscuros, que sin duda dejan a Roberto Gómez Bolaños como una leyenda, pero a qué costo, ¿no? Con una oscuridad pues bastante latente detrás de él. Sin embargo, pues Ricardo, me encantaría saber tu opinión precisamente sobre el episodio que platicamos el día de hoy. Muy, muy impactante. Creo que todas estas cuestiones de conocimiento sobre Roberto Gómez Bolaños, sobre el trasfondo de la historia del Chavo, el origen, estos pequeños escandalitos que parece que nunca salieron a la luz y que nunca los tendrán en cuenta, lo hacen demasiado especial y demasiado tenebroso, porque pues es como conocer el lado oscuro completamente del Chavo del Ocho. Tú bien lo mencionaste en el título. El lado oscuro del Chavo del Ocho, creo que es una parte que ni siquiera el más, no sé cómo explicarlo. El que vea todo malo, el que más juzgue, el que más critique, pudiera imaginarse que existiera, ¿no? Entonces, es algo que personalmente me agradó conocer, porque igual estos temas nos fascinan, pero que también sí me deja como esa duda o ese hilo de que hubo un ídolo que tuvo muchos pecados y que a final de cuentas fueron también escondidos, que estuvieron bien guardados y fueron surgiendo, pero de a poco, y que a final de cuentas seguirá siendo el monstruo que fue en su momento, al menos por varias generaciones todavía futuras, porque tiene demasiado material y demasiado contenido como para poder manipularlo y comprenderlo, ¿no? Y eso que no mencionamos, el tema de la demanda con Carlos Villagrán, que también fue un tema un poquito delicado, en el cual él explicaba a ciencia cierta y así a boca abierta de que él con una mano en la cintura podía haber perjudicado a Carlos Villagrán cuando lo demandó por el personaje de Kiko. También cómo fue su amorío con Florinda Mesa, que también fue muy, muy polémico sus inicios y que terminó afectando justamente también al Chavo del Ocho, el programa como tal. Pero lo que abarcamos hoy creo que ya es más que suficiente para poder comprender que el Chavo del Ocho era un personaje, pero Roberto Gómez Bolaños, el famoso Chavo, el famoso Chespirito, tenía otros orígenes mucho más oscuros que fueron bien trasladados en el Chavo del Ocho. Chapulín Colorado yo no lo creo, pero el Chavo del Ocho creo que los terminó de cimentar, y no solamente en las grabaciones, sino en todo lo que lo rodeó, tanto él como los personajes en los que estaban inmiscuidos, en los que estaban siendo personas normales fuera del escenario, fuera de las giras, fuera de
de los foros. Simplemente un grupo de personas muy extraño, muy difícil de comprender, porque lo único que vemos es lo que nos quedábamos con la tele. Pero fue un muy buen episodio, bueno, muy buen episodio, y espero que a la gente también le haya gustado y que se haya entretenido como yo lo hice contigo, porque de verdad vale la pena escuchar este tipo de historias, porque nos hace abrir un poquito los ojos y también tener otra perspectiva sobre estos personajes que son muy entrañables. Si llegaron hasta este punto del episodio, queremos agradecerles por haberlo terminado. Si nos quieren seguir apoyando aquí en Miedos Nocturnos, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan el contenido semanal que traemos para todos ustedes. De igual manera, para sumar a este proyecto con el apoyo que nos están dando de forma incondicional, lo pueden hacer en Spotify, nos pueden seguir y calificarnos con las estrellas que ustedes creen que este proyecto se merece. Les vamos a estar eternamente agradecidos por todo el apoyo, repito, que nos están brindando. Por último, pero no menos importante, recuerden que tenemos nuestras redes sociales. @Miedos Nocturnos Podcast, a excepción de X, antes Twitter. En esta plataforma estamos como @Miedos Podcast. Y bueno, sin nada más que mencionar por el día de hoy, Ricardo, agradecerte por dar un pequeño viaje hacia la nostalgia, pero no como la recordábamos mucho, sino con matices bastante reales, crudos, pero que nos dejan un poquito de nostalgia rota. Pero sobre todo, desearte una muy buena noche. Buenas noches, amigo.